¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Pese a que en el conteo distrital se confirma la información que arrojaron los programas de resultados electorales preliminares, los partidos políticos perdedores buscan impugnar las elecciones. En el caso del Estado de México, Morena presentó impugnaciones en 45 distritos electorales, pide la anulación en un montón de municipios: Tejupilco, Valle de Bravo, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jilotepec, Chimalhuacán y Ciudad Adolfo López Mateos. En Coahuila, el frente opositor, encabezado por el candidato panista Guillermo Anaya, quiere la anulación de todo el proceso debido a lo que considera graves irregularidades. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está, estamos ante un escenario que la semana pasada, pues más o menos ya teníamos delineado con respecto a lo que podría pasar. En el caso del Estado de México, tienen por lo menos los priistas una ventaja en el Estado de México, que tanto el PREP como el conteo rápido están en la misma línea. Y el cómputo. Y el cómputo final distrital, digamos, están todos en la misma línea. Las irregularidades que denuncia Andrés Manuel López Obrador en los distintos distritos tienen que ver con algo que creo que tiene un elemento de validez importante, pero que es muy difícil de demostrar, que es que en esos distritos, en estas localidades, el nivel de votación se dispara por encima de la media. O sea, si votó el 52% y de repente en estas localidades votó el 65%, pues suena raro y son localidades de un mayor nivel de pobreza, lo que puede ser que se trate de un sistema de acarreo de votantes y que en función de eso se da este aumento y esta votación en favor del PRI. Pero demostrar eso es prácticamente imposible. Decir además que se trata de una forma ilegal, pues tendrías que haberlos pescado directamente el mismo día de la elección. Por eso me refiero a que por ahí es donde viene, más allá de esa impugnación. O sea, sí suena raro, ¿no?, que te aparezca una votación en ese nivel y en donde, por supuesto, pues Morena no tenía representación en esas casillas. Ese es un caso. El otro caso, el de Coahuila, sí es en donde parece que el cochinero se fue hasta el límite. Ahí sí le metieron mano en todo. Dicen que pues no hubo tantas irregularidades, dicen los priistas. Lo cierto es que la policía estatal fue la que resguardó los paquetes. El cómputo no coincide con las variables, llamémosle así, del conteo rápido y pues sí se encontraron un montón de boletas tiradas por varios lados, y esto es pues por lo menos un ingrediente, como decía Lorenzo Córdoba, el director, el presidente del INE, pues una conducta atípica, Macario. Atípica, sin lugar a dudas, atípica porque ya hacía muchos años que no teníamos este tipo de problemas en una elección. Sí hay problemas durante todo el proceso, la gente compra votos, se presiona, hay el voto corporativo, hay organizaciones que mueven a sus seguidores, esto no nada más lo hace el PRI. Esa es la razón por la cual la izquierda ha ganado el Distrito Federal durante 20 años. Ellos controlan el sistema corporativo de la Ciudad de México. Si este sistema corporativo de la Ciudad de México sí les gusta, pero el del Estado de México no les gusta, pues estamos en problemas porque debe ser una regla pareja. Entonces, este argumento que estabas explicando hace un momento acerca de una votación superior a la media no es argumento. No puedes probar acarreo a menos que tuvieras declaraciones de las personas, porque si alguien les facilitó transporte, eso no es acarreo. Entonces ahí hay un problema. Yo sí creo que los partidos de oposición deben tratar de documentar mejor durante todo el proceso las irregularidades que cometen los demás. Si hay un exceso de gasto, por ejemplo, ahorita ya se empezó a discutir seriamente la cantidad de espectaculares que aparecen por todo el país acerca de un libro que publicó el señor Moreno Valle, que esto pues está difícil de demostrar que es una campaña publicitaria normal de un libro. Eso no es cierto, no es así. Entonces, bueno, eso sí se puede documentar y en caso de que el señor fuera candidato, pues ahí hay algo para pelearle. Por poner un ejemplo. Ese es uno. Otro te diría yo es lo que hace Margarita Zavala, que ayer que la entrevistaba en radio decía yo, comienza su campaña y me dice, no, esto no es campaña, es una gira
en la República. Pues es lo mismo que está estado haciendo López Obrador durante 6 años, ¿no? Así es. Entonces, eso hay que documentarlo pues y sí. eso hay que meterlo como pleito desde el principio. A lo mejor el IFEN o el INE ahora no hace nada y el tribunal tampoco, pero esa es la parte que te corresponde como partido. Si el ya que perdiste la elección te pones a buscar una excusa para defenderte No como funciona. esto de que la media, eso no va a pasar en ninguna parte. Los políticos en México y bueno, en el mundo entero son buenísimos para inventar cuentos que les favorecen a sus propósitos particulares. Déjame hacer un comentario sobre este asunto de la media, Isra, de lo que decías, ¿no? De que alega Andrés Manuel y su equipo que en estas hubo algunas casillas donde casualmente la votación que está por encima de la media y piensan que eso les puede favorecer. Bueno, yo te diría que estadísticamente pues la mitad de las casillas van a estar encima de la media y la otra mitad va a estar abajo de la media. Entonces, el hecho de que no haya alguna coincidencia no quiere decir que haya una causalidad, ¿no? En donde efectivamente se pueda alegar un fraude. Creo que lo que dice Macario es algo que es evidente, pero que es muy difícil de demostrar y que tiene que ver no solamente con la presencia de los espectaculares, las camisetas y todos los recursos que se reparten en el transcurso de la campaña, también con los apoyos oficiales. O sea, hay muchos, digamos, hay algunos análisis que yo he visto, ¿no? En donde efectivamente el PRI en el Estado de México, bueno, más que el PRI, el gobierno, el Ejecutivo Federal, parece que ha tenido o tuvo alguna presencia más allá de lo normal en términos de presencia de secretarios, de inauguración de obras, de promoción de programas sociales. Entonces, efectivamente, creo que eso solo documentándolo, registrándolo y después habría que ver cómo lo pueden procesar los jueces, porque pues una cosa es que vean ahí a los funcionarios públicos, por ejemplo, en el Estado de México, no haciendo alguna promoción, pero pues, de eso que haya un vínculo directo con el resultado de la elección, creo que va a estar muy difícil demostrarlo. Para mí es que la regulación que se ha hecho en materia electoral sobre cuándo empiezan las campañas, hasta dónde se pueden utilizar cierto tipo de recursos, me parece que es una nebulosa que es excesivo que no hay manera, realmente no hay manera de llegar a una definición y la tarea de los jueces pues no creo que ayude demasiado porque no hay unos criterios claros y tajantes para decir cuándo estás en falta y cuándo no estás en falta. Ahora, el tema Coahuila es quizá ahí en donde la situación es diferente por lo burdo en el manejo tanto del tema de la propia contabilidad como del el manejo de actas que son, y las alcancé a ver, no se entiende absolutamente nada en las actas. Muchas de ellas estaban adentro de los paquetes electorales y esto suena también muy raro porque no es que se equivoquen 1, 2, 3, pero 500 metidas adentro. Suena muy raro, y luego terminan resguardadas por la Policía Estatal. El sistema, además de un montón de alianzas pequeñitas entre un montón de partidos como forma de tratar de dispersar el voto o hacerlo difícil de contar, pues sí suena una estrategia muy, muy clara de viejos modelos caciquiles, ¿no? Efectivamente, yo creo que el caso de Coahuila sí es raro. El otro, lo que pasa en el Estado de México es, yo insistiría, similar a lo que ha pasado en muchas elecciones y hay como un pacto implícito de los partidos. No todo el mundo hace su mugrero sabiendo que los demás no lo van a documentar, pero el día de la elección pues es razonablemente correcto. Pero hay de mugreros a mugreros. Este de Coahuila no fue correcto el día de la elección y esa es la parte que es preocupante porque si fuese así y efectivamente hubo las irregularidades que se sospecha, esto sería un retroceso de 30 años y eso no se puede permitir. Me parece que ahí habría que actuar si se demuestra que así es. Explico cuál es el problema que yo percibo. Por un lado, el conteo rápido, que tiene una validez estadística con un margen de error pequeñito, le daba 2 puntos de ventaja al candidato del PAN. En segundo lugar, el PREP no termina.
se llega hasta el 72% de las casillas, por lo que tú explicabas. Esto es rarísimo en México, no había pasado, incluso en lugares que son más difíciles geográficamente, en donde la gente sabe leer y escribir menos que en Coahuila, como Oaxaca o Chiapas, llegan al 85, 90, 95%, en Veracruz fue 99% el PREP y rápido. Acá, bueno, pues no fue así. Y luego gana Acción Nacional el Congreso de la entidad, pero pierde la gubernatura. La probabilidad de que estas tres cosas ocurran para mí es cero. Ahora, hay una explicación que podría ser correcta y que es la que han estado proponiendo algunos, y es que lo que ocurrió es que como eran tantas alianzas, el conteo era muy complejo y entonces por eso se tardaron tanto. Por querer sacar el conteo rápido, no usaron la muestra original, sino que lo hicieron con un pedazo nada más de la información y en ese sentido se habría sesgado y por eso los resultados. Cuando hacen con la muestra completa da el mismo resultado que el cómputo. Sí, pero para hacerlo con la muestra completa hay que usar los datos del cómputo que fueron después de que la policía se llevó las casillas. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? En esos 3 días. Vamos a ver ahí qué finalmente establece el tribunal. Y de a partir de esto comienza a aparecer, pues, para el 2018 ya, el arranque de 2018, toda esta estrategia de campañas ligadas a alianzas. Todos los partidos llegan a la conclusión de que solitos no pueden ganar y entonces hay que establecer alianzas. López Obrador sale diciendo... Andrés Manuel, ¿no? No, sí, ahí está, Partido del Trabajo, es el único aliado, el único que me dijo en el Estado de México que iba conmigo, es con el que voy, y Ciudadanos, por supuesto. Panistas y perredistas empiezan ahí a tratar de buscar esta alianza. Hay quien en el PRD sigue diciendo a López Obrador, ven con nosotros, o más bien, vamos contigo porque ganamos, y le siguen rogando, porque pues obviamente les parece atractiva esa opción, y por supuesto en el PRI estarían pensando en cómo desbaratan todas las alianzas posibles, porque pues yo creo que la gran apuesta del PRI es reproducir el esquema del Estado de México para poder ganar la presidencial de la misma forma que ganaron en la entidad mexicana. Sí, nomás que ahí pues el PRI sí también se tiene que poner las pilas. En el tema de las alianzas no me queda muy claro que con con PANAL y con el Partido Verde, que son sus aliados tradicionales, pudiera lograr un triunfo en las presidenciales del 2018. De hecho, en el Estado de México, si uno quita la votación de estos dos partidos, el PRI pierde frente a Morena. Entonces, sí, claro, ahí es evidente que necesita fortalecer las alianzas y que pues no solamente con esos dos partidos, sino con algunas más. A mí me llama la atención, y confieso que no tengo una explicación de por qué reaccionó así, el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, pues había, vamos a decir, algunas declaraciones de algunos funcionarios del PRD que estarían dispuestos a platicar con Morena para hacer una alianza, que la Izquierda Unida podría presentar un frente fuerte para el 2018, y pues esta reacción de Andrés Manuel de, no, y ahora sí que al diablo con el PRD, y sí, en esencia con todos. Francamente no creo que sea un accidente, no creo que sea una acción de soberbia, esa es mi opinión muy particular. Yo creo que ahí hay atrás algo, ¿no? Porque pues él también está consciente de que la mejor alianza es la que puede ganar en el 2018. Es una cuestión de aritmética, ¿no? Y de sentido común, no es una cuestión ni siquiera de juego político. A ver, Magario. A mí me parece que esta cosa que está detrás, a la que se refiere Mauricio, es la creencia de Andrés Manuel y muchos de sus seguidores de que él puede pelearse con la dirigencia del PRD, pero va a cosechar los votos de los perredistas. Es decir, que realmente su único problema es con un grupo de dirigentes del PRD, porque los votantes lo adoran. Este es, en mi opinión, un cálculo erróneo. Todas las elecciones en las que ha participado Morena, 2015, 2016 y 2017, lo que ha logrado es llevarse la mitad del PRD y el resto de sus votos vienen del PRI. Esta mitad del PRD es lo que se ha llevado también en términos de dirigentes, de senadores, y no tiene más que eso. Le falta un poquito, que es el grupo de René Bejarano, que es el que tú te referías, que dice vente con nosotros, son los únicos. Todos los demás dirigentes del PRD y la inmensa mayoría de los votantes del PRD no quieren estar con Andrés Manuel,
porque ya lleva muchos años pisoteándolos y la gente se cansa, ¿no? Aún con todo el aguante que han tenido, nunca los ha tratado bien, los acaba de volver a insultar. Entonces, va a perder esos votos. ¿Cuántos son? No sabemos. Si ocurre lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses y años, el PRD puede representar 10% del voto, Movimiento Ciudadano puede llegar hasta 5% del voto contando el gran desempeño que esperan tener en Jalisco. Entonces, esos 15 puntos son todo, ¿eh? Y eso es lo que Andrés Manuel acaba de tirar a la basura. Yo no sé por qué es así, pero a veces Yo creo que está apostando básicamente a que él evoluciona hacia una candidatura triunfadora y ya desde el altar del triunfo, entonces los humilla y todos vienen con él porque hay que unirse e irse a la cargada del triunfador. Es una soberbia muy anticipada, y está midiendo mal, ¿eh? Así es como mide Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esa es la gran apuesta que está haciendo y bueno, pues por supuesto, yo creo que para PAN PRD, si no empiezan a construir algún tipo de alianza o buscar candidaturas que sean afines a los dos, también pues opciones o alternativas propias no les va a dar el número para ganarle al PRI. No, sí, claro, le da el PAN solo, ahorita. Ahorita le da el PAN solo ganarle al PRI a nivel nacional. En las últimas 15 elecciones de gobernador, el PAN ganó 8, el PRI ganó 6 y queda Coahuila por decidir. O sea, sería 60%. Bueno, si no se parte en el proceso de elegir el candidato, ¿no? Vamos todavía a ver lo que pasa en adelante. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con Virgilio Andrade, el director de Bansefi, sobre el tema de remesas. Esto es Dinero y Poder. Este viernes 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares. De acuerdo a cifras de Banco de México, en los primeros 4 meses de este 2017, los connacionales que viven en el extranjero enviaron a nuestro país 8.946 millones de dólares por concepto de remesas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Virgilio Andrade, director general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi. Virgilio, gracias, buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes. A ver, Virgilio, buenas noches. Este tema de remesas asociado, por supuesto, a Bansefi, estaría ligado a una nueva distribución, básicamente de estas remesas. ¿Cómo llegan, de qué manera están llegando al país, ya no como dinero en efectivo, como se decía anteriormente, y en qué se está gastando para los connacionales que lo reciben? Los connacionales y el trabajo que ellos producen en los Estados Unidos es muy importante para las familias que están en México, básicamente para los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Puebla. Las familias utilizan el dinero que les envían quienes están allá en los Estados Unidos, fundamentalmente para el desarrollo de su patrimonio en términos inmobiliarios, para asuntos de consumo y en dado caso para proyectos productivos. 1 de cada 2 familias en México tiene algún pariente viviendo en los Estados Unidos y enviando remesa. ¿Cómo las envía? Normalmente por transferencia y a depósito a cuenta. Y la labor de Bansefi es justamente poner a disposición el banco para que a través de cuentas puedan llegar las remesas. Cuentas de los familiares de los connacionales, justamente. Estos receptores de las remesas, ¿se sabe bien en qué lo gastan? Antes se decía, sí, pues es básicamente para consumo diario. Parece que esto ha venido cambiando. Sí, son los 3 estratos básicos. Consumo sigue siendo, particularmente lo que es la manutención para los menores. El segundo estrato para efectos de mejoramiento patrimonial, específicamente el mejoramiento de sus casas en las localidades en donde viven los familiares, y de alguna suerte también cierto dinero para actividades productivas. Y por lo tanto, estos 3 estratos indican que debemos seguir impulsando desde el gobierno programas para poder completar, tanto a nivel de consumo como inmobiliario, como de actividades empresariales, situaciones financieras con crédito que también se les debe dar. Es decir, se está abriendo hoy la necesidad de establecer una política financiera para nuestros connacionales y para sus familiares.
Y eso implica poder facilitar la recepción de remesas a través de cuentas de ahorro atractivas, a través de lugares en los que se pueda tener fácil acceso para cobrarlas, pero también con el apoyo crediticio para fortalecer los 3 estratos de los que hemos hablado y por lo tanto que haya un mejor bienestar para las familias que además de eso viven. Muchos de estos connacionales viven en localidades muy pequeñas, localidades que inclusive pues no tienen alguna sucursal bancaria o alguna infraestructura bancaria. ¿Cómo les ayuda Bansefi a estas personas? ¿Cómo les auxilia para que efectivamente no desperdicien su dinero, no lo guarden abajo del colchón, lo guarden en una institución bancaria, utilicen algunos otros servicios que proporciona el sistema bancario? ¿Bansefi tiene algún programa, digamos, de asistencia técnica o de ayuda para las personas que regresan a México? El primer punto importante es en dónde se localiza Bansefi. Bansefi está presente con 426 sucursales en 388 municipios. Pero el concepto de Bansefi es también tener alianza con las cooperativas del sector de ahorro y crédito popular, es decir, estas entidades pues, que están integradas por los propios habitantes de una localidad y que se prestan dinero. Tienen oficinas y sucursales también. Entonces, esta alianza entre Bansefi y el sector de ahorro y crédito popular ha propiciado que tengamos 2.350 sucursales en el país. Es la red más grande y ahí ya llegamos a 937 municipios. De esos 937, en 285 no hay otro servicio bancario que no sea Bansefi y esta alianza denominada la red de la gente. Entonces, como punto de partida, la presencia de Bansefi es importante. Ahora, en términos de programas, primero, la posibilidad de bajar remesas a través de Bansefi. Si el familiar tiene cuenta aquí, el connacional que está allá puede mandar a través de la remesadora su depósito o su transferencia de dinero para que llegue a Bansefi y Bansefi no cobra comisión por esa transferencia. La remesadora sí lo cobra, pero Bansefi ya no. Ese es un primer punto importante. Un segundo, estamos hoy atendiendo a los repatriados que llegan a través de los puntos fronterizos y únicamente se les pide el certificado de repatriación que les dan en esos 11 puntos migratorios, 12 tomando en cuenta el de la Ciudad de México, para que puedan abrir una cuenta, incluso de hasta $4,000, traigan o no traigan dinero. Eso quiere decir que les estamos dando un servicio financiero que antes no tenían y que es punto de partida para que puedan tener uno de los elementos de seguridad que necesita un connacional que ha regresado a nuestro país y de manera inmediata. Son los servicios que tiene Bansefi e impulsaremos un tercero, denominado Asistencia de Microfinanzas Rurales para el Migrante, PATMIR Migrante. ¿En qué consiste el programa? En detectar círculos de comunidades productivas que tengan alguna actividad productiva y facilitarles el crédito también con base en la remesa que han enviado sus familiares y que se ha depositado en cuentas bancarias. Básicamente entonces Bansefi tiene como propósito fundamental ser puntal de la política financiera de atención a migrantes, básicamente a través de estos programas. Ya se refería usted a este programa para ayudar a los mexicanos que están siendo expulsados a Estados Unidos, pero no es la única amenaza que tenemos ahora con su nuevo gobierno. Otra que estuvieron mencionando durante la campaña, que no se ha hecho realidad y que creo que nunca ocurrirá, pero sigue como amenaza, es la posibilidad de intervenir en el flujo de las remesas a través de poner impuestos, bloquearlas, cosas por el estilo. Yo creo que esto legalmente va a ser muy difícil de sostener, pero hay que defenderse. Bansefi ha estado construyendo alguna estrategia legal junto con otras partes del gobierno mexicano en caso de que hubiera este tipo de amenaza. El sector hacendario, la Secretaría de Hacienda, a través de las autoridades que ven situaciones bancarias,
concretamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión que defiende los servicios financieros, la CONDUCEF, están explorando alternativas regulatorias para fortalecer un instrumento que ya se tiene, la posibilidad de hacer apertura remota de cuentas. Es decir, que a través de los servicios digitales, una persona que está en los Estados Unidos pueda abrir directamente una cuenta y probablemente en alianza con otras entidades financieras en los Estados Unidos pueda hacer depósitos y en ese sentido tratar de fortalecer y de diversificar las alternativas. Efectivamente, se está pensando en ello, también se está reflexionando sobre alternativas de diálogo y de mercado con remesadoras para efectos de mitigar lo que es el costo financiero del envío de una remesa. Entonces, efectivamente, se están haciendo las exploraciones debidas y en el menor de los casos, cuando menos, diversificar las opciones que puede tener un connacional para el uso de su remesa. Esta idea de diversificar es, creo, muy importante, pero también lo comentaba Mauricio, requiere un aprendizaje del sistema financiero, una educación financiera que no todo el mundo tiene. Veía yo en la página de Bansefi que han estado trabajando en esto, que tienen cursos y diplomados al respecto, pero me pregunto también, aprovechando lo que está haciendo el resto del gobierno, en la reforma educativa, ¿no han ustedes tratado de convencer al sector para que desde la secundaria tengamos algún tiempo específico dedicado a educación financiera? Porque esto es importantísimo. Muy interesante la pregunta. Bansefi tiene como misión general la inclusión financiera, es decir, incorporar a los servicios financieros a aquellas personas que no están bancarizadas, que no utilizan los servicios de ahorro ni de crédito. Solo el 44% de la población económicamente activa lo hace en México. ¿Qué instrumentos se utilizan? Primero, estas facilidades para que las personas puedan tener acceso directo a servicio de banco a través de las sucursales y de la alianza de la red de la gente, pero también un segundo elemento importante, la educación financiera. Esa es una tarea que obligatoriamente Bansefi debe dar. En este contexto también de la política de atención a migrantes, la educación financiera va a tener dos ramificaciones. Una, orientada específicamente a las familias de los migrantes, para dar orientación sobre los servicios financieros de Bansefi, y se van a incorporar otros elementos del sector hacendario que va a coordinar CONDUCEF. Pero la otra beta sí tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, tenemos preparados los programas de educación financiera para poder impartir talleres a nivel de educación básica y de educación, en la básica, pero a nivel también de secundaria. Y en ese sentido, a través de las actividades extracurriculares derivadas de la reforma educativa, es muy probable que podamos tener ya algunos pilotos a principios de 2018. Virgilio, uno de los temas de cuando se habla de este tipo de banca es la rentabilidad. ¿Cómo se garantiza la rentabilidad de una institución como Bansefi en función, por supuesto, pues de este trabajo de traer, garantizar remesas, impulsar algún tipo de crédito, pero de alguna forma también pues parecería que el riesgo podría ser muy alto? Al ser Bansefi banca social y al tener como principal actividad la captación de ahorro, es muy importante establecer estrategias para darle justamente rentabilidad y sustentabilidad al banco. En ese sentido, Bansefi aprovecha la reforma de 2014 para poder diversificar sus servicios financieros. Precisamente la segunda parte del nombre de Bansefi, ahorro nacional y servicios financieros. Servicios financieros que pueden hacer rentable al banco están depositados en actividades como el manejo de fondos de instituciones colectivas, como pueden ser sindicatos, asociaciones o también fideicomisos. Es una forma de poder hacer rentable la institución y para ello se requieren estrategias financieras de mercado como las que utiliza cualquier banco en la mesa de dinero.
Y la segunda, ya viendo rubros específicos de la actividad financiera y bancaria, en la actividad de crédito tenemos un reto muy importante. El banco es fundamentalmente de ahorro. Crédito da microcréditos a beneficiarias de Prospera y da créditos a su vez a sociedades que derraman crédito en comunidades. Y aquí está una parte muy retadora, porque el banco da créditos a cooperativas de ahorro y préstamo. Pero al ser insuficiente, la reforma financiera de 2014 nos ha permitido dar crédito a otras entidades financieras, particularmente a las sociedades financieras de objeto múltiple, las SOFOMES. Y si las SOFOMES tienen la vocación de dispersar crédito a comunidades aisladas, Bansefi tiene la ventana de oportunidad para poder, a través de ese otorgamiento de crédito, fortalecer un poco más su rentabilidad y su sustentabilidad. Es un reto bien interesante porque no es nada más vivir de la clientela tradicional de carácter social, sino también de otro tipo de fondos para darle fortaleza a las finanzas del banco. Precisamente en este tema del crédito, hay varios mexicanos que se han ido a trabajar fuera de México y que les ha ido bien, y yo me he encontrado con algunos que quieren regresar a sus comunidades, tienen un patrimonio además del tema de las remesas, pero no encuentran quien los ayude a un proyecto productivo en su localidad. ¿Cómo puede Bansefi ayudar en eso? Bansefi dará crédito a través de este programa denominado PADMIR Migrante, se los comentaba, y estará enfocado a entidades federativas en donde exista alta marginación de las familias, pero que tengan cierta vocación productiva. Y aquí viene un punto muy interesante. Además de Bansefi, hay un complemento del resto de la banca de desarrollo, con impulsos que hace el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio. Con vocación social y con vocación integral, articularán a la banca de desarrollo para ofrecer distintos servicios de carácter financiero. Y en ese sentido, se incorporarán a esta pretensión y actividad de apoyo al ejemplo que tú estás mencionando o a los casos que mencionas, instituciones como NAFIN, como la Financiera Nacional de Desarrollo, que están más enfocados a dar crédito productivo de más amplio rango. Por eso, el Día Internacional de las Remesas es un signo importante para hablar de la política financiera del Gobierno de México de atención al migrante, en donde Bansefi es fundamental porque es el punto de entrada y en donde la banca de desarrollo se complementará. Virgilio Andrade, director de Bansefi, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Por primera vez en varios meses, Banco de México y la Secretaría de Hacienda incrementaron su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Banxico lo sube de 1.3 y 2.3 y lo lleva a 1.5 y 2.5, o sea, un impacto importante. Para 2018 lo llevan incluso hasta 2.7%, una perspectiva de crecimiento pues ligero pero constante. Pese a este buen pronóstico, el Banco Central advierte que la desaceleración ha tenido impacto importante en el tema inversión, en donde ahí pues no hay posibilidad todavía de un incremento significativo. Bueno, pues ahí estamos en estas cifras interesantes de cada vez distinto, tanto Hacienda como Banco de México, IMEF, todo el mundo dice, no, olvidémonos de lo que era la perspectiva de principio de año. México estará cerquita del 2% e incluso quizá por arriba del 2%. Está el tema inflación, que ese es un tema, pues la verdad me parece peligroso. Estamos hablando ya de inflaciones del 6%. Hay quien le gusta el crecimiento con inflación. Yo creo que pues, el problema grave de eso es que terminas haciendo pedazos los salarios, ¿sí? Y con ello el poder adquisitivo fundamentalmente de clases medias y trabajadores. Y hay que encontrar aquí, ahora sí que la cuadratura al círculo, cómo mantener el crecimiento en 2%
e ir reduciendo inflación para que finalmente este crecimiento verdaderamente termine siendo significativo en el bolsillo de la gente, Mauricio. Así es, Ezra. Fíjate que lo primero que hay que destacar es que esta revisión que hacen tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México sobre el crecimiento económico para este año ubica a ambas instituciones en una cifra que es mayor a la que habían dado anteriormente. O sea, es una revisión, pero en el sentido positivo, en el sentido de mejora. Esto es un contraste clarísimo con las 3 o 4 veces que hizo el mismo ejercicio del año pasado, que revisaron las cifras oficialmente, y del año antepasado también otras 3 veces que las fueron revisando en el transcurso del 2015, y cada vez que lo revisaban era para abajo. Sí. Entonces, bueno, creo que eso ayuda a que la confianza efectivamente sobre la perspectiva económica pues vaya mejorando. Y además que no es una revisión simplemente numérica, sino que sí tiene un sustento. El consumo privado, que fue el motor del crecimiento económico del año pasado, afortunadamente se ha conservado, no ha disminuido todavía, por lo menos en las cifras de los primeros 4 meses de este año. Y por otra parte, las actividades exportadoras distintas del petróleo han venido creciendo fuertemente, entre otras cosas porque la economía de los Estados Unidos está avanzando, su sector manufacturero, y porque también la depreciación o la devaluación del peso frente al dólar pues hace los productos mexicanos muy baratos. Entonces, cuando tú sumas todos estos factores, Ezra, la verdad es que la perspectiva de crecimiento económico ha sido positiva. Y también las expectativas que se tenían sobre el tema del Tratado de Libre Comercio. O sea, se ha quitado estas nubes negras de tormenta de que nos podía ir muy mal con la negociación con el tratado. Conforme han pasado los días y semanas, la posición de México se fortalece. La posición agresiva de Estados Unidos y más bien del presidente Trump, que no es lo mismo necesariamente, se debilita. No sabemos qué va a suceder, pero los mercados cambiarios también ya lo han empezado a reflejar. Hoy ya el peso está abajo de los 18 unidades por dólar y puede seguir disminuyendo un poco. De todas maneras, el dólar está carísimo a 17.90, pero esto no quiere decir que esté bastante mejor que cuando llegó casi a 22 pesos. Lo más claro de estos cambios, estas correcciones en las estimaciones es que no le atinan nunca. La mayor parte de las veces en los últimos años, como decía Mauricio, pues lo tuvieron que ir bajando porque le habían estimado de más y ahora pues le tienen que ir subiendo porque habían estimado de menos, pero no es un problema de México, ¿eh? No es nada más aquí que se equivocan los de Hacienda y el Banco de México. En todo el mundo desde el 2010 ha caído por mucho la habilidad para estimar el comportamiento de las economías, lo cual significa que hay algo en las economías en el mundo hoy que no está siendo bien entendido, independientemente de la política económica y demás. Pero en la mayoría de los casos en terreno positivo. No, es un movimiento que puede ir a cualquiera de los dos lados. La única cosa clara es no le están atinando. En Estados Unidos, por ejemplo, han fallado muchísimo en términos de su expectativa de crecimiento. Ahorita, por ejemplo, creo que están estimando demasiado optimista y al rato van a tener que corregir y a lo mejor nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya veremos eso. Entonces, ahí creo que hay una dificultad. A mí no me preocupa mucho, yo creo que este ritmo al que va la economía mexicana pues es más o menos el que hemos tenido. No hay una crisis económica, sí hay problemas que hay que ir resolviendo, pero nada así que esté encima de nosotros. Creo que el punto que podría ser a veces más preocupante, que era el fenómeno de tipo de cambio hacia inflación, reduce un poco esa presión, pero viene un daño que pues a veces también se nos olvida. De 22 pesos por dólar en febrero a 18 pesos hoy, es 25% de caída casi, y eso es lo que cayeron las remesas, ¿eh? Es decir, en dólares han estado creciendo un poquito, pero en términos de pesos es menor. Y las remesas el año pasado fueron uno de los elementos importantes para impulsar el consumo. Entonces, habría que estar atento a ver qué pasa con el consumo. Ha seguido creciendo, pero podríamos tener golpes ahí. En cualquier caso, yo no veo ninguna razón para estar angustiado, pero pues es un año así chafita, ¿no? Pero, sí, pero angustiado no, pero ahí te va. Yo creo atentos, que sí. ¿No? Bueno, siempre estamos atentos, espero. Pero creo que lo que estamos diciendo, por lo menos el mensaje es, a la economía le puede ir un poco mejor de lo que se tenía previsto al inicio de año. Creo que sí hay algunos aspectos preocupantes. Por ejemplo, decía Ezra con el tema de la inflación.
La inflación al mes de mayo es de 6.2% si comparamos contra mayo del año pasado. Es una inflación alta. Pero si uno ve los componentes de la inflación, sí se preocupa un poco. Sí, claro. Cuando tú ves, por ejemplo, la canasta básica traemos una inflación del 8.2, 8.4, no me acuerdo exactamente, pero no importa, para el caso es lo mismo, dejémosla arriba de 8, con un incremento de salarios que está ligeramente arriba del 4. Entonces, las familias mexicanas, sobre todo las de clase media o de ingresos medios hacia abajo, pues sí la están viendo dura, porque que te quiten, ¿no? Que te mochen 4% de tu poder de compra, sí es mucho. Y eso no tiene una perspectiva clara de mejoría en la segunda mitad de este año. Y probablemente esté en duda que se pueda recuperar en algún momento del 2018. Entonces, sí hay esta situación en donde la economía mexicana no presenta malas cifras en lo macro y en el aspecto de crecimiento, pero sí en la economía familiar creo que está un poquito más golpeada de lo que se debería. Nada más sobre este dato de la canasta básica y demás, me metí a los detallitos. Lo que ha estado golpeando mucho recientemente son los aceites, el aceite vegetal, las cosas que consume uno, y hay un golpe durísimo en materia de verduras, frutas, el jitomate a 85, perdón, el jitomate a 60, el aguacate a 85, pues sí, y el transporte. Pero el transporte sí es un fenómeno asociado al combustible y el año que entra no va a ser el mismo golpe. Bueno. Entonces, pero bueno, hay que estar atentos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema, bueno, pues elecciones en Gran Bretaña y también en Francia, dos resultados diferentes. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada se realizaron elecciones parlamentarias en Francia y el Reino Unido, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, se perfila para obtener una mayoría legislativa. La primera ministra Theresa May apostó para tener mayor poder para negociar el Brexit y le fue en feria. O sea, la verdad es que estos políticos ingleses se parecen a unos mexicanos que yo conozco, que pues ahí dicen que van con todo y que ellos ganan y que tienen toda la fuerza. La señora Theresa May, yo creo que se ha de juntar con David Cameron a decir, pues creo que nosotros, como una vez me dijo ahí un expresidente mexicano, yo de esto de la política no le entiendo nada. Ya se imaginarán quién era. Pero bueno, yo creo que estos señores conservadores están en el mismo nivel. David Cameron lanza el tema del Brexit de la nada para decir, vamos a votar para demostrarles que queremos seguir siendo parte de la Unión Europea. Viene la votación, la pierde. La señora Theresa May, que tenía 240 parlamentarios, que le daba para... 340, y esto le daba para tener una mayoría absoluta en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes, dice no, con esta mayoría no se puede negociar, necesito por lo menos unos 10 o 15 más, viene la votación y la señora tiene 318 y pierde. Y ahora tiene que estar negociando con un partido ultraconservador, un partido unionista de Irlanda del Norte, que además propone, como entre una de las opciones, que para que se dé, esta es la parte más interesante, para que se dé la salida del Brexit, le garanticen que las fronteras con Irlanda del Sur, con la República de Irlanda, quede libre. Esto implicaría necesariamente el libre flujo de personas entre las dos Irlandas. Y esto prácticamente convertiría a Irlanda del Norte y por lo tanto a Gran Bretaña en un territorio libre para la entrada de personas que llegan de la Unión Europea, que es precisamente lo que quieren evitar en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en el momento en que ellos dicen, aquí nos salimos, hay problemas, negociaremos el tema económico, pero ya no dejaremos entrar libremente a ciudadanos de otros países, incluyendo los de la Unión Europea. Sí, yo creo que la semana pasada fue elecciones tipo Sergio Leone, de los Spaghetti Western, el bueno, el malo y el feo. El bueno fue en Francia, donde el señor Macron se lleva 70% del Parlamento, se debe confirmar este próximo domingo, pero parece que va para allá, con una coalición de partidos, no es uno único, pero es una coalición que lo respalda. Perdón, ahí le quitó el poder prácticamente al Partido Republicano, a su opositor, cuando decide. Ahora sí que también la estrategia priista de viejos tiempos, pues cooptación,
nombró al primer ministro a un miembro del Partido Republicano y con eso los acabó. Es hacer coaliciones y hay que recordar que él fue miembro del gobierno socialista también, entonces jaló a los socialistas. Aquí como que ha engañado a muchos y creen que viene de la nada y que es así como ciudadano. No, hombre, este güey tiene años en esto, pero bueno, ese es lo bueno. Lo malo fue lo de lo que ya estabas platicando y lo feo fue México, pero eso también ya lo platicamos hace un rato. El caso de Reino Unido a mí me confirma que lo que estamos viendo en el mundo anglosajón sobre todo, pero en todo el mundo desarrollado, es una ruptura que tiene que ver con las ciudades en donde viven jóvenes con estudios superiores frente a los pueblos y ciudades pequeñas del campo donde viven viejitos. Viejitos significa más de 40 años para los amigos del auditorio que no lo sepan, para este cálculo pues, viejitos que no tienen estudios profesionales, que son más religiosos y ellos piensan de manera distinta. Esta ruptura es la que estamos viendo, es lo que llevó a Trump a la presidencia, es lo que llevó al Brexit y ahora es lo que está jugando en contra de la señora May porque se le olvidó que iba a perder las ciudades. Ahí fue precisamente donde perdió la opción de salir y las iba a perder si no las trabajaba. Ahora todo el mundo dice que el líder del Partido Laborista, el señor Jeremy Corbyn, es un genio. No, está más loco que los otros. Es peor, sí, pero bueno. Sí, bueno, la señora May sí la tiene difícil porque además de todo, yo insisto, hay veces que te digo que los políticos inventan sus propias historias y no se dan cuenta bien de la realidad. Ella quiere, por un lado, mostrar una faceta dura en estas negociaciones para que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea, pero al mismo tiempo quiere que no le vayan a subir los impuestos a los productos que Gran Bretaña le exporta a los otros países, pero sí que no haya este libre tránsito que mencionabas tú, Ezra, de personas entre los países de la Unión Europea. Bueno, no se ha dado cuenta de que eso no es posible, que el resto de los países de la Unión Europea pues no son estúpidos y que no van a aceptar algo así, porque lo único que harían sería incentivar a que otros países miembros de la Unión Europea hicieran lo mismo y entonces sí correríamos el riesgo de que la Unión Europea como tal, pues a la larga se desmembrara, ¿no? A mí me ha llamado la atención que algunos, por ejemplo, el ministro de Finanzas alemán, el propio presidente Macron de Francia, que estuvo la señora May ahí hace unos días, le han tendido la mano, le han dicho, mire, usted recapacite y mejor no se salga de la Unión Europea. Bueno, pero es que aquí es donde hay un problema en donde tú tienes que valorar como político si es algo con lo que tú no estás de acuerdo o si es algo que no le conviene al país. Hay una evidencia clarísima por todos lados que se le busque de la conveniencia de Gran Bretaña de seguir perteneciendo a la Unión Europea, pero bueno, pues la señora hizo campaña con esto, llegó al poder así. Pero ya se votó un referéndum, Mauricio. Bueno, sí, pero cuando te están tendiendo la mano, pues también te están... es una oportunidad que puedes aprovechar. Hay que recordar que finalmente el Partido Conservador, como partido, originalmente estaba en contra del Brexit. Como tal. Ella misma aparecía, era como temerosa, nadie quería hablar. La palabra Brexit era, digamos, una fea palabra en Inglaterra, fue cobrando legitimidad. Cuando gana, entonces ella lo asume directamente y trata de impulsarlo. Pero un segundo, si me permite, Macario, pero eso es correcto, Ezra, nada más que aquí lo dijimos en el programa justo después de que sucedió el problema. Los jóvenes no querían salirse del Brexit, los jóvenes que apoyan al Partido Laboral no querían eso y simplemente les dio flojera, a lo mejor amaneció lluvioso en Gran Bretaña, no salieron a votar y perdieron el referéndum. Ahora, pero bueno, eso no quiere decir que no tenga un apoyo popular, la medida de permanecer. ¿Cómo hacerle para quedarse? Yo no tengo la respuesta. Pero están metidos en un atorón enorme porque no tienen un liderazgo alternativo. Jeremy Corbyn no es una persona que pueda incorporar como parte de lo que sería un nuevo liderazgo, sino se trata de un político populista con medidas muy poco atractivas, pero que en este momento fue el que finalmente tuvo la capacidad de captar ese voto de jóvenes que votaban en contra de ella. Esta semana fue el gran triunfo de Europa. El gran triunfo de Europa, por dos razones. Una, porque ni siquiera Corbyn, que no era precisamente un proeuropeo así de los grandes, no gana.
gana porque tiene una mayor cantidad de votos. La señora Theresa May pierde, ganando pierde porque no tiene fuerza. Y entonces ella llega debilitada con un Emmanuel Macron que tiene toda la fuerza del mundo para poder negociar, con Angela Merkel, y le dicen a ella, señora, no tienes fuerza, ven con nosotros, Pues sí. ¿quieres negociar una salida? Entonces vamos a firmar 3 párrafos que digan aquí que Inglaterra, lo mismo que David Cameron había hecho anteriormente cuando renegoció la posición de Inglaterra frente a la Unión Europea, que le daba cierto rango de autonomía en temas de migración. Y dejemos el asunto ahí, ya no le muevas, porque meterte en un problema directo de desconexión como tal, a ti no te conviene, te va a aislar más. Hasta contaban el chiste famoso de que los únicos a los que los rusos no quisieron intervenir en las elecciones eran a los británicos, porque ni les interesaba. No, y solitos se hacen bolas. Están aislados totalmente. Este nivel de aislamiento que vive Gran Bretaña es algo que tienen que recapacitar y de regresar a la Unión Europea como Alguien decía, como broma, pero creo que no es broma, que la mejor estrategia de Reino Unido en este momento es no tener gobierno. Y eso es lo que lograron, no tienen gobierno. La salida más rápida a esto creo que puede ser interesante, y es que la señora May se retire y en su lugar entre Boris. El Boris puede hacer cualquier cosa así, el peludo que es un personaje extrañísimo, y él sí puede, creo yo, sacar un acuerdo como el que tú dices, en donde cumpla lo que quiere Mauricio sin echarse encima a todos los del referéndum, porque tiene una gran habilidad para cotorrearse a todo el mundo. Es verdaderamente bueno para eso, es un personaje muy culto, muy extraño, pero creo que puede ser una salida en la dirección que estamos hablando. Yo quisiera nada más dejar evidente esto que todo el mundo está viendo, pero a veces no sumamos. El mundo anglosajón se está destruyendo. Y esto es una cosa importantísima porque los últimos 200 años el mundo anglosajón ha sido el gran líder del mundo, primero el Reino Unido, después Estados Unidos, y ahorita están sufriendo una situación terrible. Entonces, pues hay que irle pensando a eso, no es un tema menor. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.